Hola, soy Arturo González Villaseñor, director de la película Lo que perdimos en el fuego, y los invito a las proyecciones que van a estar en Ficunam. Pues para mí es como un privilegio porque realmente desde hace más de 10 años que Ficunam para mí representa como un nicho muy importante como espectador. O sea, muchas de las películas o de los directores que ahora forman parte de mí, de mi propio ser, de mis creencias dentro del cine, los conocí en Ficunam. Entonces como que pasar esta transición ahora de espectador a director, pues realmente es un halago, es un lujo y sinceramente que desde que empezamos a hacer esta película siempre pensé en Ficunam como el festival para estrenarla en México. Lo que perdimos en el fuego va sobre el encuentro entre un ex revolucionario cubano que después de décadas de no ver a su hija o no tener contacto con ella, decide en el crepúsculo de su existencia contactarla para relacionarse con ella porque sabe que es el último momento que tiene de hacerlo. Yo conocí a Antonio desde hace más de 10, 12 años a través de un libro que Susana Cato, una escritora, me dio y que escribía en la revista Proceso en ese entonces, esta Susana, y al leer el libro me interesó mucho su historia y cómo este hombre tenía una historia revolucionaria y cómo se había involucrado en la guerrilla cubana cuando estaban haciendo la insurrección en México, y entonces lo leí, me interesó muchísimo toda esta relación y todo lo que contaba alrededor de sus vivencias y relación con Fidel. Y después fue un proyecto que se quedó ahí porque no tuvimos más contacto con él. Ya hasta después que desde haber estrenado mi primera película que se llama Llévate mis amores y conocí a Arcelia Ramírez, y cuando Arcelia Ramírez, la actriz, me preguntó que cuál era mi próximo proyecto, le conté que había una historia sobre un hombre que le había proporcionado las armas y el barco a Fidel Castro para hacer la revolución en Cuba, pero que realmente no tenía mucha relación ni sabía dónde vivía. Fue hasta que en ese momento que ella me dijo que pues una de sus mejores amigas era amigo de Antonio el Conde. Entonces gracias a ella fue que hicimos una cita con él y a partir de ahí pues empezó una relación muy complicada, pero que duró 8 años, desde el 2016 más o menos. Antonio había tenido muchas entrevistas alrededor de todo este tiempo, desde su participación en la Revolución Cubana. Si bien no es conocido como lo puede llegar a ser personajes como Fidel Castro o el Che, realmente dentro del nicho de los que conocen la historia de la Revolución Cubana, de historiadores, documentalistas, gente de investigadores, sí lo ubican y saben cuál fue su participación dentro de esta guerra. Pero él tenía ya como un discurso demasiado establecido. O sea, eso lo llevó como a crearse un discurso demasiado claro, que él le gustaba contar sobre su proceso revolucionario y sobre cómo él había participado. Entonces ahí me di cuenta desde un principio que iba a ser complicado como poder acceder dentro de su persona, de sus sentimientos, de lo que realmente para él significó haber participado en la revolución y cómo esto lo había moldeado hasta hoy en día. Entonces, pues fue un proceso largo que nos llevó a involucrarnos demasiado con él, al grado de que yo me tuve que ir a vivir casi al lado de su casa, o más bien enfrente de su casa. Eso ayudó mucho a la relación, sobre todo porque él es casi sordo. Entonces los encuentros que llegábamos a tener con él eran complicados porque nunca abría la puerta. Entonces sabíamos que el hecho de que yo viviera con él iba a facilitar mucho eso. Sí, lo que nos interesaba del viaje en carretera era que era un hombre vital.
O sea, si bien el proceso histórico sobre la Revolución Cubana se ha contado un sinfín de veces, yo no quería que en la película repetir lo que ya conocemos o lo que podemos encontrar en otros trabajos sobre este tema. Y Antonio, de alguna forma, después de más de 300 horas de entrevista tal vez donde nos narraba todo lo que en algún punto ya se conoce, empezamos ahí a darnos cuenta y a rascar que había cosas que de alguna forma reflejaban mucho de lo que es involucrarte en una guerrilla como lo fue esa. Entonces, ese descubrimiento, por ejemplo, de cómo perdió a su madre, ¿no? Y cómo la guerra en la invasión en Playa Girón de alguna manera lo hacen no poder visitarla después de su muerte y ir hasta 9 días después, ya después de su muerte. Pues son cosas que de alguna forma lo moldeaban. Entonces, el viaje en carretera como que significaba eso, ¿no? Por una parte, la exploración a partir de cómo él se había relacionado dentro de la Revolución Cubana, y por otra parte, poder retratar su vitalidad en el viaje en carretera, que era lo que nos interesaba el día de hoy. Desde un principio sabíamos que queríamos hacer un viaje con él y no sabíamos realmente para dónde tenía que ser ese viaje. La primera idea era tener ese viaje y poderlo tener en carretera, poderlo retratar, mientras a través de entrevistas dentro del coche, como una especie de cápsula, él se fuera abriendo y nos fuera mostrando su ser a partir de la participación con Fidel Castro y la revolución. Pero no sabíamos realmente a dónde nos dirigíamos, ya que él nos dijo que había una hija que tenía, la que realmente no conocía desde hace un buen tiempo, no veía, y que decide ir a verla. Fue que nosotros ahí nos entusiasmamos entonces en hacer la road movie en esa dirección. Sin embargo, la llegada con Lourdes y todo el universo que nos encontramos con Lourdes, eso sí fue de alguna forma fortuito. O sea, eso realmente nunca lo planeamos ni nunca supimos realmente qué era lo que nos íbamos a encontrar. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que que el corazón de la película está en ese encuentro y en ese lugar. Fue demasiado complicada porque nosotros accedimos más allá del espacio de la cocina, que era el lugar donde él mantenía ciertas entrevistas con personas que querían conocerlo o conocer un poco más de su historia. Entonces nosotros logramos meternos, y que aparecen en las primeras secuencias de la película, a toda esa zona que está acumulada, llena de objetos, de mucha acumulación, y la relación con su perro, en dónde dormía. Entonces, poder entrar a esos espacios fue demasiado complicado, pero se dio a base de mucha conversación, de hacerle entender hacia dónde iba la película, lo que queríamos, lo que realmente nos interesaba mostrar de él, y al final siempre fue complicado. O sea, realmente nunca entendió por qué estábamos haciendo una película sobre él, sobre la relación con su hija, sobre su vitalidad o sobre el viaje en carretera. Como que desde un principio siempre pensaba que nos íbamos a concentrar en la historia, ¿no? En que él nos contara quién era Fidel, quién era el Che, cuándo sucede la Revolución Cubana, cuándo entrega las armas, en dónde. Cosas que de alguna forma nosotros ya sabíamos y que nos interesaba, pero no nos interesaba explorar a nosotros desde lo cinematográfico, sino de un material de archivo que habíamos encontrado gracias a la película de La Guerra Necesaria de Santiago Álvarez. Sí, el material de archivo de Santiago Álvarez fue como elemental dentro de la película, porque si bien su historia es importante y narrar su proceso revolucionario y su relación con Fidel nos parecía que tenía que aparecer en la película, era algo era algo que el material de archivo nos daba la oportunidad de añadirlo, pero que lo contara Santiago Álvarez y no nosotros. Era como una especie de ¿cómo te explicaré? Como de... El contexto, ¿no? Es básicamente Sí, el sí, sí, contexto. de contexto, pero también como
de diálogo generacional, tal vez, ¿sabes? Entre la historia de Antonio el Conde, que había sucedido a finales de los 50, la entrevista que le realiza él, a Santiago Álvarez, a Antonio el Conde, a finales de los años 60, y nuestra película que narraba los últimos momentos de su vida. Entonces, me parece que era como un diálogo generacional, ¿no? Entre estas tres generaciones que de alguna forma tenían que dialogar en la película. Entonces, todo lo que tiene que ver con su proceso revolucionario y su involucramiento es a través del material de archivo de Santiago Álvarez. Y nosotros nos concentramos en otra cosa que tiene que ver la vida de este hombre en el presente y la relación con una hija que perdió de alguna forma a partir del abandono, producto de una revolución. Yo creo que el cine a mí me provoca emociones, no solamente como realizador, sino también como espectador y viceversa, ¿no? O sea, creo que el cine me provoca de alguna manera muchos cuestionamientos que me hacen pensar en mi vida, en mi sociedad, en la forma en la que me relaciono con las personas. Y sinceramente, de alguna forma, las películas, pues sí, ¿no? O sea, cambian las vidas para bien.